Somos 58. Cristian. Doctora Maruja, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, doctora, con su venia comenzamos la sesión. Sí, claro que sí, Cristian. Bien. Sante, por favor. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del curso virtual Uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Curso organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia General del Poder Judicial del Perú y la Junta de Apoyo para Personas Invidentes, JAPI. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Estamos muy contentos de tener esta segunda sesión con ustedes y para poder dar las palabras de bienvenida a esta sesión, le damos el uso de la palabra a la doctora Maruja Hermosa Castro, jueza integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Adelante, doctora, bienvenida. Bien. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, a nombre de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la señora Jueza Suprema Yanete Yailardi, les agradecemos muchísimo el interés que ha suscitado la realización de este tan importante evento y sobre todo por ese compromiso que estoy segura que se revertirá en el mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Espero que esta segunda sesión, que es más práctica, cubra sus expectativas. Cualquier duda o inquietud la pueden hacer a través de la barra para que pueda preguntarse a la o los expositores. Y de verdad, muchísimas gracias. Aprovechen al máximo este segundo día de webinar y mantendremos siempre el contacto y igual les podremos alcanzar todos los materiales que se han puesto a disposición en estas dos sesiones. Gracias y a continuar con la segunda sesión. Hasta luego, Cristian. Agradecemos sus palabras, doctora Maruja Hermosa Castro, jueza integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. A continuación, vamos a presentar el tema Accesibilidad en el portal web del Poder Judicial del Perú, a cargo de la licenciada Elizabeth Campos Sánchez. Ella es especialista de la Junta de Apoyo para Personas Invidentes, JAPI. Adelante, Elizabeth, bienvenida. Activar micrófono. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias a todos. En este momento, como dice la doctora Maruja, vamos a hacer una etapa muy práctica
y por esta razón voy a comenzar a compartir la pantalla. Quiero que ustedes mismos vean las facilidades y las dificultades que puede encontrar una persona con discapacidad visual en la navegación del portal web del Poder Judicial. Sí, entonces voy a compartir la pantalla. Diana Palacios Castillo ha abandonado la reunión. No puedes quitar a este participante botón. Cerrando menús. ¿Ves? Salto y W. No puedes quitar a este participante botón no disponible. Menú. No. Una pestaña de Chrome mejor para video y una ventana. 2 de 3. Todas. Una pestaña de Chrome mejor para video y animación. 3. Cerrando menús. Cancelar botón. Para activarlo pulse la barra espaciadora. Sí, Elizabeth, ¿tienes algunas dificultades? ¿Necesitas que te ayude? Sí, estoy en eso para compartir. Recuerda, hay un botón que dice presentar ahora. Seleccionas presentar toda tu pantalla. Sí. 550%. Toda la pantalla botón. Para activarlo pulse la barra espaciadora. Espacio. ¿Ya estoy compartiendo todavía? Está cargando un momento. No, todavía no estás compartiendo, Elizabeth. Recuerda que debe salir un recuadro en donde aparece seleccionar tu pantalla y le pones presentar ahora. O compartir ahora. Cancelar botón para activar. Compartir botón para activar espacio. Ahora sí estás compartiendo. Listo, Elizabeth, te dejo. Ok, me voy a la pestaña entonces del Poder Judicial. Poder Judicial del Perú. Poder Judicial del Perú. En este caso, yo ya he abierto la página del Poder Judicial, ¿no? He digitado en la barra de direcciones www.pj.gov.p y como ven, he abierto la página principal, ¿no? El portal de inicio. Sin embargo, ¿qué cosa aparece en mi pantalla? Aparece una ventana flotante, ¿no? Un pop-up que yo voy a tratar de ubicarlo. Poder Judicial del Perú. ¿Se escucha el volumen o le subo un poco más? Súbele un poco más, por favor, Elizabeth. Ok. Alta computación de tareas. Hablar, contar, lista de tareas, botón para activar, barra de tab, botón de contenido, mostrar script. Bandeja. Espacio, Snackers barra y 35 por 44%. 51%. ¿Se escucha mejor? Mucho mejor. Adelante, Elizabeth. ¿Está bien ahí entonces? Sí, me parece que está bien. Web.google.com está compartiendo tu pantalla. Alta, Poder Judicial del Perú. Poder Judicial del Perú. Entonces con control inicio me estoy yendo al principio de la página y voy a empezar a moverme por ella, ¿no? Por dudas, consultas, tab, número, enlace. Shift, tab, barra, tab, número, enlace, tab, Poder Judicial del Perú, enlace gráfico. ¿Escucharon? Me dijo enlace gráfico Poder Judicial. Para nada identificó la ventana que tengo adelante. Esa ventana, como ustedes ven, dice ahí que uno tiene que dar un clic en cualquier parte de la pantalla para poder retirarla. Si yo solo estoy usando un lector de pantalla, si no tengo un remanente visual, o sea, soy una persona totalmente ciega o con una baja visión muy severa, no voy a poder saber cómo irme a cualquier parte de la pantalla para darle ese clic. Y por último, una persona que usa un lector de pantalla no usa el mouse para nada, solamente navega con el uso del teclado y los diferentes comandos que utiliza, ¿no? en la navegación, ¿no? Y, sin embargo, no... Poder Judicial de la 922452217, enlace gráfico. Ven, como ven, a mí me está leyendo la ventana principal, no la página. Voy a dar clic en cualquier lado para poder salir. Acuerdo Nacional por la Justicia, enlace. Di un solo tap y se fue al final o a la parte baja. Poder ¿no? Judicial del Perú. Número, enlace. Enlace. Signo de número, en blanco. Enlace gráfico, Poder Judicial del Perú. Poder Judicial del 922452217, enlace gráfico. Hay un enlace de WhatsApp que está etiquetado, yo diría, a medias en un 50%. ¿Por qué? Porque me está dando el número de teléfono de ese WhatsApp, pero no me está diciendo qué es.
Y entonces para mí puede ser simplemente una serie, unos dígitos X que no sé lo que es. Entonces, una etiqueta correcta debería decir WhatsApp seguida del número, ¿no? O para comunicarse con WhatsApp, algo así. Sin embargo, el siguiente enlace... Justicia Televisión, enlace gráfico. ¿Ven? Ese enlace sí está muy bien etiquetado porque me dice a dónde me va a llevar esa Justicia TV. YouTube, enlace gráfico. YouTube es una red social. Facebook, enlace gráfico. Twitter, enlace gráfico. Twitter. Directorio, enlace gráfico. ¿No? Directorio me dice y yo no sé qué cosa hay ahí, ¿no? Si es un directorio, ¿para qué? Con correos electrónicos, con nombres, no hay más detalles, ¿no? Y de repente podría ponerse algo más, ¿no? ¿Qué información hay ahí? Cuadro de edición, escriba texto. Aquí tengo un cuadro de edición y con Tab yo debería poder saltar al botón de búsqueda luego de haber digitado en este cuadro de edición. Enlace gráfico. Sin embargo, como ven, con Tab no saltan, no es un enlace, ¿no? Este botón. Voy a regresar. Escriba texto. Gráfico, buscar, clic. Con flecha abajo sí llegué, ¿no? Pero, digamos, una persona que ya tiene mayores conocimientos de cómputo puede encontrar alternativas, pero lo ideal es que sea sencillo y lo más fácil para llegar para todos. Enlace gráfico, inicio. Mapa de sitio, enlace, correo, enlace gráfico, correo. Inicio, enlace. Ahora llegué a la lista de menús, de submenús. Sin embargo, con el teclado no lo puedo abrir. Poder Judicial, enlace. Inicio, enlace. Visitado, enlace, Poder Judicial. Yo le pulsé flecha abajo y me llevó al siguiente, no desplegó la lista. Tiene que ser, estos submenús tienen que estar, digamos, configurados de tal manera que con el teclado yo pueda, digamos, pueda desplegar la lista o no, ¿no? Tiene que tener esas opciones. Servicios, enlace. Comisiones y programas, enlace. Ahora, las personas con discapacidad visual usualmente con el lector de pantalla abren una lista de enlaces o una lista de encabezados. Los encabezados que serían, digamos, los títulos de cada sección o de cada región, ¿no? de esta página principal. Lo ideal es que ahí no se repitan los títulos y tengan digamos, un etiquetado lógico que pueda orientar a la persona para la búsqueda. Voy a abrir una lista, ¿sí? Lista de enlaces, diálogo, enlaces. Poder Judicial del Peralta, ves.google.com, versión accesible, protocolo, asterisco, Poder Judicial del Perú, Google Chrome. Lista de enlaces. No está leyéndome, no en este momento, porque normalmente sí me lee a mí el lector de pantalla. A lo mejor por lo que estoy compartiendo, no está leyendo. ¿No? Y lo que quiero ver es acá que hay unas opciones, por ejemplo, en los videos, estuvimos revisando anteriormente ya, hay nombres repetidos o simplemente los videos no tienen nombres, están numerados, entonces no sabemos a dónde me va a llevar este enlace, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver. Voy a ver de abrir, por ejemplo, vamos a abrir el juez te escucha, ¿no? Un servicio que tenemos ahora que se ha implementado por la situación de emergencia sanitaria. Este creo que es. Entender. Sistema el juez te escucha, programa tu cita, Bold 1.0.5, en blanco. Poder Judicial, nivel de encabezado 1. ¿No? Pulsando la H me fui al encabezado y no tuve ningún problema. Hasta acá voy bien. Gráfico, logo, citas. ¿Alguna persona me podría decir qué dice en el gráfico? O sea, ¿qué cosa ven visualmente? Porque a mí solo me ha dicho gráfico. Nivel, gráfico, logo, citas. Gráfico, logo, citas. ¿Eso es lo que está diciendo visualmente? Sí, no sé si Cristian o cualquier otra persona que quiera decirme qué es lo que dice en pantalla. Sí, eso dice. Sí, adelante, pueden participar, por favor. Gráfico, logo, citas. Actualmente dice el juez te escucha, programa tu cita. El juez te escucha, programa tu cita. Entonces, el etiquetado que se pone a este gráfico tiene que decir lo mismo que lee cualquier persona. Una persona con discapacidad visual tiene que recibir la misma información.
¿no? ¿Por qué? Para que tenga mayor orientación. Ahora vamos a ver cómo está etiquetados los botones. Tab con casilla, botón de opción verificado. Está Uno de muy tres. bien, con casilla, Tab sin casilla. sin casilla. Tab sí. Sí, son las opciones, ¿no?, que puedo elegir. Ahora vamos a ver los cuadros de edición, cómo están. Tab usuario, cuadro de edición. Usuario, escriba texto. Está muy bien etiquetado, ¿no? Entonces yo sé que tengo que poner el nombre del usuario. Tab contraseña, cuadro de La edición. contraseña tengo que ingresar. Escriba Hasta aquí texto. vamos muy bien. Tab captcha, cuadro de edición. Captcha, escriba texto. Tab refrescar botón. Sí, tab captcha, cuadro de edición. Captcha, escriba texto. El CAPTCHA es un código de verificación que puede ser una imagen, que normalmente deberíamos tener otras opciones de verificación que también podríamos haber puesto acá para que sea inclusivo una opción de audio. Si tenemos una opción de audio, yo puedo escuchar el audio y digitar, ¿no?, los caracteres que me indique. Pero en este caso no tengo. Entonces, un abogado con discapacidad visual que ingresa acá, llegó muy bien, ingresó su usuario, su contraseña, pero llegó a este código de verificación y ya no puede avanzar, ya no tiene autonomía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Corregir, adicionándole un código de verificación de audio, o si deseamos de repente poner un envío de un código al número de celular, ¿no?, que puede ser también una alternativa. Uno recibe en el smartphone el código, lo escucha con el lector de pantalla y lo digita, ¿no? Esa podría ser una alternativa. Entonces, como vimos, esta opción del juez te escucha en el ingreso está, digamos, a un, no sé si 50% accesible, porque aunque todo lo demás estaba bastante accesible, llegamos acá a una pared, como quien dice, hemos avanzado muy bien hasta que encontramos un muro y ya no podemos avanzar. Y eso le resta autonomía a la persona. Sí, entonces voy a salir de esta ventana. La recomendación aquí es que los ingenieros de los programadores, ¿no?, los ingenieros del Poder Judicial, incluyan una opción de verificación de audio, ¿no? Y con eso ya sería, corrigiendo el texto, también la etiqueta del gráfico, ya sería una entrada totalmente accesible, ¿no?, con el uso de lectores de pantalla. Voy a regresar a la página. El juez te escucha enlace. Ahora voy a buscar la mesa de partes. La mesa de partes electrónica también es un servicio hoy en día muy importante, ya que toda la atención se está dando a distancia. Lista de enlaces, diálogo. Enlaces, presentación en lista. El juez te escucha. 18 de 100. Entender. Iniciar sesión, ayúdame. Aquí tenemos también un formulario para ingresar datos. Tab, menú para desplazarse entre los elementos en blanco. Datos personales, nivel de encabezado 2. ¿No? Vamos a ver cómo está acá. DNI, botón de opción verificado, 1 de 2. Con DNI. Tab, cerrando menús, con carnet de extractar, documento nacional de identidad, abre paréntesis, DNI, cierra paréntesis, asterisco, cuadro de edición, escriba texto, citas electrónicas para ver. ¿Qué pasó aquí? Se acabó el tiempo. He estado unos segundos y se acabó el tiempo. 1.0.3, citas electrónicas. Esto se tiene que verificar, se tiene que corregir, ¿no?, Atrás. para ver realmente por qué está pasando esto. Atrás. No retrocede. Vamos a ver si refrescando quizás. F5. Tampoco. F6. F6. No me quiere llevar a la ventana. En la parte de abajo, Elizabeth, no sé si es que de repente el lector lo identifica, hay un botón de inicio. 1.0.3. Gráfico de Meot. Sesión culminada. Vuelva a loguearse para acceder a enlace. Inicio. A Paseo de la República S/N para Copirin-2000 recomendado para Copirin. A Paseo de la Red enlace inicio. A Paseo de la Recopirin-2020 recomendado para Chrome. Bocilla, no hay botones en esta página. No encuentro botones. ¿No? Esos son, digamos,
que se tiene que ir corrigiendo, ¿no? Copyright-2020, todos los derechos reservados. Citas electrónicas para mesa de partes. No me permite regresar. Sí, más bien, Elizabeth, has dejado de compartir tu pantalla, por si acaso. Oh, Sí, regresas nuevamente a la pestaña de la llamada y vuelves a hacer el procedimiento. Med, chat hoy PWM. La cámara o el micrófono están grabando. Presentar ahora botón de menú. Pulse espacio. Una pestaña de Chrome. Una ventana. Toda tu pantalla. 1 de 3. Enter. Cerrando menús. Cancelar botón. Para activarlo pulse la barra espaciadora. Toda la pantalla botón. Para activarlo pulse la barra espaciadora. Espacio. Compartir botón para espacio. Presentar ahora botón de menú. ¿ya está compartiendo? Sí, ahora sí está compartiendo. Ok. Citas electrónicas para mesa de partes. No, entonces como vemos, no me deja regresar al... Gráfico de Meot. Voy a cerrar la ventana y volverlo a abrir. Med, chat hoy PWM. Chrome botón de menú de contexto para nueva ventana control, nueva pestaña control enter, cerrando menús, barra de direcciones y de búsqueda cuadro de edición, about blank, www, punto, en blanco, enter, pj.go.p. ¿No? Y regresé y como vieron, no pude ingresar, no pude pasar, ¿no? Esa mesa de partes tiene que ser probada y verificada en cuanto al temporizador que tiene, los cuadros de edición tienen que estar bien verificados. Solamente pude ver el cuadro de edición de digamos, de lo que es la mesa de partes, solamente el del DNI, pero no sé qué datos me pide más, no sé qué información, y tiene que tener un texto claro que indique al usuario qué información debe de ingresar. Porque, por ejemplo, si solo me ponen fecha y no me ponen fecha de nacimiento o fecha actual o fecha de repente del vencimiento del DNI, que no sé qué otros datos más pidan, tienen que tener digamos, una información clara, ¿no? Al compartir. Entonces, por ejemplo, quería mostrarles, antes de irme a ver los documentos, quiero que vayamos a las comisiones. Lista de enlaces diálogo. Escape. También quería verles acá los encabezados. Lista de encabezados de sección diálogo. Encabezados presentación en lista. Reafirman compromiso. Solo tenemos 2 encabezados y esta página tiene varias regiones. No hay regiones en esta página. Enlace calendario de programación anual. ¿No? Poder Judicial del Perú. Tenemos que tener regiones, tenemos que tener diferentes herramientas que permitan que una persona con discapacidad visual pueda navegar por la página web. ¿Cuáles son las herramientas? Los encabezados, que son los títulos. Tenemos también videos, estos videos de noticias que son por lo general, ¿no? Tienen que tener están en estos carruseles, ¿no? Que les llaman, que va pasando las noticias, las diferentes noticias. Tiene que tener un temporizador que se pueda manejar con el teclado para que yo pueda, de manera autónoma, ir a a escuchar o a leer la noticia que yo desee, ¿no? ¿Por qué? Porque si solo yo me muevo con Tab, es la ruta más larga que voy a seguir para navegar por la página. Cuadro de edición, escriba Tab, mapa de Tab, correo enlace, Tab, inicio enlace, Poder Judicial enlace, Tab, servicios enlace, Tab, comisión, Tab, transparencia enlace, el juez te escucha enlace, Tab, citas electrónicas para mesa de partes enlace. Acá también tengo las citas electrónicas para mesa de partes. Pero como vimos, ya se tiene dificultades, ¿no? Con esa opción. Calendario de programación anual enlace. Servicio de edicto judicial electrónico enlace. OCMA enlace. Denuncias, quejas enlace. Vistas de causa de las salas supremas enlace. Jurisprudencia enlace. Equipo técnico de institucional de la implementación de la nueva ley procesal del Comisión Nacional de Implementación. Si yo tuviera todo esto como encabezados, saltaría mucho más rápido, ¿no? Y lo ideal es que la persona tenga rapidez, tenga autonomía. Y sin embargo, acá encontramos algunas dificultades. Jurisdiccionales enlace.
Tab. Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada en Tab. Expediente Judicial Electrónico enlace. Tab. Rebajo enlace. Tab. 067 EGA 00. Tab. Sistema de Control Interno enlace. Sí, como vieron, no es tan fácil con el lector de pantalla avanzar por todo. Poder Judicial del Perú, enlace gráfico. ¿No? Y voy a ir a las comisiones. Comisiones y programas, enlace. Poder Judicial, enlace gráfico. Poder Judicial, enlace blanco. Enlace gráfico, enlace visitado, enlace visitado, fin de lista. Visitado, enlace, comisiones y programas. Lista de 1 elementos. Viñeta, enlace, Corte Suprema. Lista de 8 elementos. Viñeta, círculo vacío. Visitado, enlace, acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y Jusenter. https://www.pj.gov.p/ No está cargando la página de la comisión. Noticias recientes, nivel de encabezado 1. Publicaciones de interés, nivel de encabezado 1. Día Nacional del Adulto Mayor, nivel. Publicaciones de interés, nivel de encabezado 1. Nivel de encabezado 4. Enlace Día Nacional del Adulto. Nivel de encabezado 1. Publicaciones de interés. Nivel de encabezado 4. Enlace Día Nacional del Adulto. Gráfico sin etiquetar. Gráfico 12 a 40. Visitado. Enlace gráfico logo PJ. Enlace gráfico YouTube. Enlace en la lista de 9. Enlace inicio. Enlace nosotros. Enlace cortes. Noticias recientes. Nivel de encabezado 1. Lista de 2 elementos. Lista de 3 elementos. Gráfico sin etiquetar 09. Enlace ciclo de cursos virtuales de la Comisión de Acceso continúa beneficiando a gráfico sin etiquetar 12 F704 1804 F7.500.000. ¿Escucharon? Me dice gráfico sin etiquetar, porque ese gráfico no tiene, no sé qué cosa es, ¿no? Enlace segundo Congreso Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayor. Gráfico sin etiquetar 3C9 a 4 a 004 F6F. Enlace cuarto webinar Yo no sé si es el botón de ingreso, no sé qué es, porque ese gráfico no está etiquetado, ¿no? Fin de lista. Enlace ver más noticias, en blanco. Nivel de encabezado 1. Publicaciones de interés. Nivel de encabezado 4. Enlace Día Nacional del Adulto. Nivel de encabezado 4. Enlace 10. Reflexiones sobre la crisis pandémica. Nivel de encabezado 4. Enlace Día del Campesino. Enlace ver más documentos. En blanco. Enlace ver más enter. https:// gráfico sin etiquetar, gráfico visitado, enlace, gráfico, publicaciones, nivel de encabezado 1, nivel de fecha, 20, gráfico sin etiquetar, gráfico, fecha, 26 de agosto de 2020, nivel de encabezado 4, Día Nacional, fecha, 26 de agosto, gráfico sin etiquetar, gráfico B5900. Ese gráfico sin etiquetar, yo no sé si es el enlace para abrir el documento, no sé realmente qué cosa es, ¿no? Porque no está etiquetado. Si estuviera etiquetado, de repente descargar aquí o abrir aquí, o en fin, si está enlazado al documento, entonces yo sabría dónde estoy, pero no me dice nada. Entonces, ahorita lo que quiero mostrarles también es un expediente. Versión accesible pro Poder Judicial, asterisco sin título, blog de notas, asterisco acceso a la justicia de personas vulnerables y justicia en tu comunidad. Acceso a la justicia de personas vulnerables y justicia en tu comunidad. Acceso a la justicia asterisco sin título, blog de versión accesible, protocolo de atención judicial. Este es el protocolo de atención judicial. Este es un documento accesible en cuanto a la navegación. Muchas veces tenemos ese mito, esa idea de que los PDFs, por ser PDFs, no son accesibles. Sin embargo, no es así. ¿Cuándo no es accesible un PDF? Cuando lo publicamos en imagen o cuando no tiene estructura el documento. En este caso es un documento que tiene estructura. Atención judicial para personas con discapacidad. PDF, protocolo de atención judicial, presentación, nivel de encabezado 2. Entonces tiene títulos, yo puedo ir saltando por los títulos, puedo retroceder por los títulos, para personas con o puedo avanzar. Presentación, nivel de encabezado 2. Capítulo y nivel de encabezado 2. Salté al primer capítulo. Nivel de encabezado 2 del protocolo. Nivel de encabezado 2, 1.1. Control avance de página. Puedo cambiar de página. 1.2. Objetivo nivel de encabezado 2. Lista de 7 elementos. ¿No? Con la L de listas puedo saltar por las listas. Si tuviera tablas en este documento, también puedo saltar con la T de tablas. Entonces, en la medida que nosotros a un documento le pongamos accesibilidad, vamos a poder movernos por este. Y se va a poder leer completamente el documento sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, ese mito de que un PDF, por ser PDF, es inaccesible, es falso. Tenemos que desterrarlo.
Lo que tenemos que pensar es que no sea imagen, porque muchas veces decimos a las personas con discapacidad visual hay que entregarles los documentos en Word. ¿Y qué hacen? Toman la imagen de un texto, lo pegan en el Word y así lo entregan. Ese documento tampoco se va a leer porque es una imagen. Puede estar en Word, pero es una imagen. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que todo lo que es texto, excepto los logos, pongámoslo así, como texto. No lo insertemos como imágenes. Acceso a la justicia de personas vulnerables. No, ahora quiero ver otro documento. Poder judicial, poder judicial. Voy a abrir un expediente. Enter. Resolución con cargo de notificada electrónicamente .pdf Adobe Acrobat Reader DC. Resolución con cargo de notificado gráfico 2. Firmado por Servicio Digital, Poder Judicial del Perú, hora 2020. Gráfico 2. Ese gráfico yo no sé qué es, porque solo me dice gráfico 2. Le han puesto el número 2 en la etiqueta, y eso no es. Deberían ponerme si es un logo, o si es un título, en fin, lo que sea, ¿no? Identificarlo para que la persona con discapacidad visual sepa que tienen ese gráfico. Firmado por Servicio Digital, Poder Judicial del Perú, hora 2020. Está firmado. De la Corte Superior de Justicia de Lima, 26º juzgado. Firmado por Moreno Agüero Ernesto Miguel Pau 20159 de blanco. Tabla de 2 columnas y 8 filas. Subespecialidad de temas de mercado. Expediente 02300-2020-0-1801-JRK26. Materia: unidad de resolución o acto administrativo. Juez: Auris Gutiérrez William. Especialista: Moreno Agüero Ernesto Miguel. Demandado: Indecopi. En blanco: Chambi Mamani Gregorio. Como ven, se está leyendo perfectamente la información, toda la información. Seguros penal de tabla en blanco. Resolución número 2. Lima, 18 de agosto, autos y vistos. Dando cuenta de los dos escritos de fecha 10 de agosto de 2000 en blanco. Primero, se lee perfectamente, ¿verdad? No hay ninguna dificultad para leerlo. Poder judicial, vista en... Enter. Cédula electrónica.pdf. Esta es una cédula electrónica, vamos a ver la accesibilidad. Cédula electrónica.pdf. Firmado por Servicio Digital, Poder Judicial del Perú, hora en blanco. Tabla de 4 columnas, Poder Judicial del Perú. En blanco, 19 de agosto de 2020, las 18:21, Corte Superior de Justicia. Cédula electrónica 1 de 1, Lima. Expediente judicial electrónico, número de sede tributo. Se lee perfectamente, ¿no? Blanco. Entonces, 003, Nicolás de blanco, final de tabla en blanco. Si yo quiero consultar uno de estos expedientes, los voy a poder leer sin ninguna dificultad y voy a poder acceder a toda la información necesaria. Eso es lo importante, ¿no? Que una persona pueda acceder de manera autónoma a esta información, ¿no? Podemos acceder sin ninguna dificultad, incluso el código fuente, ¿no? El código del idioma está en español, entonces no tengo dificultad, porque muchas veces también se comete ese error. Se utiliza plantillas en inglés, porque son las que por lo general se encuentran más en el mercado, y no nos damos el trabajo de cambiar el código fuente. Si nosotros ingresamos información en español, el código fuente tiene que estar en español. Si ingresamos información en inglés, el código fuente tiene que estar en inglés. Y el lector de pantalla va a reconocer y va a pronunciar en un perfecto español y en un perfecto inglés. Pero si no cambiamos el código y lo dejamos en inglés y ingresamos información en español, el lector de pantalla entiende que está leyendo un texto en inglés y lo va a leer como si fuera inglés, ¿no? Entonces, esos son detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando navegamos. El Poder Judicial, y yo en esto realmente los quiero felicitar porque en comparación a la revisión que hicimos el año pasado, han mejorado muchísimas cosas. Todavía hay cositas que mejorar, pero han avanzado bastante, han tenido, digamos, en cuenta todas las recomendaciones que se les dio, y en la medida que sigamos haciéndolo, esto va a mejorar, porque la información que está en una web es tanto la información que está en el portal como los contenidos, ¿no? Las etiquetas de los botones es muy importante que se puedan leer por el lector de pantalla,
para que una persona pueda ser autónoma, ¿no? Es importante que podamos llegar a todos los espacios de la web de una manera autónoma, porque una persona que no tiene discapacidad visual, de un solo barrido, de un solo escaneo, ve toda la pantalla. En cambio, como ustedes han podido ver, el lector de pantalla va avanzando en forma horizontal, línea por línea, va leyendo si yo avanzo con tab o con las flechas. En cambio, si tengo encabezados, si tengo tablas, si tengo listas, si tengo botones, voy a poder saltar por la página con las diferentes opciones. Si los cuadros de edición están bien etiquetados, voy a poder ingresar yo la información correcta y poder pasar todos los formularios que se tengan que ingresar, ¿no? Para poder digitar en la pantalla. Sí, entonces no sé si está claro, si tienen, no sé. Sí, Elizabeth, tenemos una estación de preguntas al final, Sí. a menos que de repente desees visitar alguna otra página o alguna otra sección de la página del PJ. No, de la página del PJ, como decía, solamente me está preocupando muchísimo la mesa de partes virtual. La mesa de partes virtual, como has visto, tenemos muchas dificultades, ¿no? Incluso en la prueba que hicimos ayer también tuvimos muchas dificultades para Acceso a la ingresar, justicia de ¿no? personas vulnerables y la título 1245 al 080. Entiendo, Elizabeth. Entonces, bueno, muchísimas gracias entonces por la exposición. Entonces, si no tenemos alguna intervención más, pasamos a la siguiente ponencia. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. Me avisas cuando ya he retirado. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Elizabeth. Agradecemos a la licenciada Elizabeth Campos Sánchez, y es especialista de la Junta de Apoyo para Personas Invidentes HAPI, y nos ha mostrado la accesibilidad en el portal web del Poder Judicial del Perú. Bien, ahora vamos a dar la bienvenida a la licenciada Gabriela Susana García Garayar. Ella es especialista del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, del CONADIS, y nos va a presentar el tema accesibilidad en medios y plataformas digitales. Adelante, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería saber si me escuchan bien. Sí, la escuchamos bien. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Les saluda la ingeniera Gabriela García Garayar. Soy especialista en accesibilidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Para mí es un gusto estar aquí y poder transmitir un poco del conocimiento que vengo adquiriendo ya con el paso de los años y con las consultas que las instituciones, tanto públicas como privadas, vienen hacia nosotros, ¿no? Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre el tema de accesibilidad web y cómo es que le damos cumplimiento a todo lo que Elizabeth nos ha mencionado, ¿sí? Bueno, para empezar, ¿cuándo decimos que un portal web es accesible? Un portal web es accesible cuando cumple tanto los criterios de accesibilidad, cumple con documentación accesible, y este es también acceso de múltiples dispositivos, ya sean móviles, tabletas o PCs. Asimismo, se dice que una página web es accesible también dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo, donde nos obligan a todas las instituciones migrar al GovP. Entonces, el GovP hoy por hoy ya está cumpliendo más o menos el 50% de los criterios de accesibilidad, y para ello, uniéndonos a esta plataforma, ya estaríamos cumpliendo con el tema de accesibilidad. Pero eso sí, solamente la información que estamos publicando dentro de este portal. La información que está fuera de este portal sí tiene que ser trabajada y maquetearla con todo el tema de accesibilidad, ¿sí? Entonces decimos que una página web es accesible si cumple los criterios de accesibilidad, cuenta con documentación accesible, a su vez es responsive, y a su vez si cumple y si está dentro de las páginas del GovP. Muy bien, teniendo estos criterios de accesibilidad, podemos decir, aquí en la legislación de Perú tenemos el artículo 15 de la ley 29973, que es la ley de persona con discapacidad. En el artículo 15 nos indican que nos fomenta el uso de las TICs, el uso del acceso de las tecnologías y comunicación para las personas con discapacidad. O sea, el artículo 15 nos dice, es obligación de las instituciones públicas, tanto como privadas, darles el libre acceso accesible
a las TICs, a las personas con discapacidad. Asimismo, tenemos el la ley 28.530, que es la ley de promoción de acceso a Internet a las personas con discapacidad y adecuación de espacio físico en cabinas públicas. A ver, esta ley lo que nos habla básicamente es dar cumplimiento a que todas las páginas web de las instituciones públicas y privadas cumplan con los criterios de accesibilidad. ¿Y dónde encontramos esos criterios de accesibilidad? Esta ley lo aprueba a través de una resolución ministerial 126/2009 de la PCM. Esta resolución ministerial aprueba los lineamientos de accesibilidad. ¿Quiénes y cuáles son los lineamientos de accesibilidad? A ver, vamos a verlos, ¿ya? Asimismo, bueno, como les mencionaba, el Decreto Supremo 33/2018 de la PCM crea la Plataforma Única del Estado Peruano, que es la plataforma GOPE, que muchos de ustedes conocen y la mayoría de instituciones estamos dentro, ¿no? Entonces, asimismo, cumplimiento obligatorio para instituciones públicas e instituciones privadas. Nosotros desde CONADIS hay una fiscalización sobre ese cumplimiento y su no cumplimiento sí genera sanciones, ¿sí? Entonces, la resolución ministerial 126/2009 PCM aprueba los lineamientos de accesibilidad. Los lineamientos de accesibilidad son los lineamientos aprobados por el consorcio W3C. Este consorcio es un consorcio internacional que se encarga de crear lineamientos, manuales, todo tema documentativo técnico para que los desarrolladores, comunicadores, etcétera, puedan hacer la creación de documentos accesibles, páginas accesibles. Abarca incluso también al desarrollo de aplicaciones accesibles, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre estos lineamientos y qué es lo que nos dice. Los lineamientos, y como son más conocidos, son las WCAG, se dice que son las pautas de accesibilidad para el contenido web. Sí, estas WCAG tenemos diferentes versiones, desde la versión 1.0, 2.0 y 2.1, que es la última que tenemos que ha salido, ¿no? La versión de los lineamientos 2.0 ya se encuentra en español. Lo podemos ubicar en la misma página del consorcio del W3C, lo podemos encontrar la versión de las WCAG 2.0. Entonces, ¿qué nos dice estos lineamientos? Nos indican 4 principios principales, de los cuales tenemos el primer principio, que es perceptible. ¿Cuándo se dice que una página web es perceptible? Cuando la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios de forma que ellos lo puedan entender. Entonces, tenemos diferentes pautas dentro de cada principio, ¿ya? Y las pautas principales que tenemos en el primer principio, que es la perceptibilidad, es el tema del texto alternativo. Mencionaba Elizabeth que hay algunos enlaces que desde sus portales web que ha encontrado que no le describe qué es lo que se está mostrando en pantalla. Entonces, ¿qué nos dice la pauta 1.1 del primer principio? Nos dice texto alternativo. ¿Qué tenemos que proporcionar? Proporcionar un texto alternativo para el contenido que no está visual, ¿no? O sea, un contenido que es visual y no lo puede percibir una persona con discapacidad, tenemos que ponerle un texto alternativo. Es el más conocido, como mencionaba Elizabeth. Ahora, ¿es obligación poner el texto alternativo a todas las imágenes que tenemos en los portales? No es obligatorio a todas las imágenes. Tenemos que saber a quiénes y a cuáles son las imágenes que deben tener texto alternativo. Se dice que los textos alternativos deben ir a imágenes que transmiten contenido. Por ejemplo, ustedes en su portal web pueden tener imágenes que son decorativas, ¿no? De repente, no sé, pues un loguito o una imagen de algo que no transmita contenido y que a la persona con discapacidad a lo mejor le es irrelevante. A ese tipo de imágenes no es necesario el texto alternativo.
¿Cuándo sí es obligatorio? Cuando ustedes ponen un banner de repente que dice evento, por ejemplo, el de hoy, evento del PJ, no, todo textualmente está dentro de la imagen, es un JPG, y ustedes lo publican en su portal, lo hacen difusión en redes sociales, etcétera. Y no tienen un texto alternativo. La persona con discapacidad evidentemente no va a poder acceder a la información, a menos que otra persona le lea qué es lo que hay en la imagen, ¿no? Entonces, ese es la primera pauta que tenemos en el principio de perceptibilidad, ¿sí? También tenemos contenidos multimedia dependiente del tiempo. Escuché a Elizabeth que decía que no hay cosas que en las páginas del PJ no tienen un tiempo, o sea, el tiempo está como que establecido, a los 3 minutos se desaparece el banner, o a los 3 minutos cambia los banners más conocidos que tenemos, que son los flyers, ¿no? Que tenemos en algunas páginas web, que se ve bonito, ¿por qué no? Pero estos flyers tienen que ir acompañados con unos botones que la persona con discapacidad o cualquier tipo de persona haga clic para poder pasar. Entonces los contenidos multimedia que dependen de tiempo siempre tienen que tener una opción en la cual a la persona le permita hacer el siguiente y no que sea automático, ¿sí? También nos dice una de las pautas es que tiene que ser adaptable. ¿Cuándo tiene que ser adaptable? Cuando tenemos que crear contenido que pueda ser presentados en diferentes formas sin perder ni información ni estructura. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una página web de una computadora y luego nos vamos a un celular? Muchas veces y muchos de los portales que no consideran el tema del responsive, porque responsive ya es una programación y ustedes lo saben, los técnicos, ya maqueteado en HTML5 y todo ello, ¿cierto? Pero cuando no consideramos eso y hacemos una página web que no considera ese tipo de criterios, pasa que en el teléfono se desconfigura, o bien los botones, o bien el texto, todo se descuadró. Entonces nos dice ahí que todo contenido tiene que ser presentado de diferentes formas, y aquí viene el tema del responsive. Asimismo, tenemos la pauta distinguible, en la cual nos dicen que facilitemos a los usuarios ver y escuchar el contenido, incluyendo la distinción entre lo más y lo menos importante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que facilitar al usuario poder ver y poder escuchar, ¿sí? El tema de escuchar es el tema de que los lectores de pantalla, cuando pasen por el contenido, puedan leer el contenido y no se estén trabados y esté bien maqueteado para que la persona con discapacidad que entre al portal sepa cuántos y qué información hay, a dónde quiere ir. Yo les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un tutorial, un manual, una norma, qué sé yo, que tiene 500 hojas. Si el manual no está bien maqueteado, eso quiere decir que si no tiene título 1, título 2, artículos, textos, párrafos, ¿no? Si no está bien definido eso de ahí, ¿ustedes creen que la persona con discapacidad cuando entra a la información va a ir párrafo, línea por línea para buscar qué es lo que necesita? No, señores. Ellos tienen que tener, así como cuando ustedes encuentran un índice de un libro grande y dicen, en la página 35 está lo que quiero. Ellos también leen la información del contenido de ese documento y se sitúan, por ejemplo, en el título 2, quiere acceder a esa información, se van al título 2 y de frente van a esa información. Entonces, esa información está maqueteada, está bien distribuida para que ellos puedan acceder a la información, ¿sí? No es necesario colocar, muchos de los portales por ahí he visto accesibles, no sé si es en su caso de ustedes, que colocan una barra y ponen aumentar texto, disminuir texto, contraste, e incluso algunos le ponen el tema del audio. Bueno, esto de aquí, antiguo, bueno, ahora ya no lo vemos, pero sí lo he logrado ver, que este tema lo ponen porque piensan que la persona con discapacidad no tiene cómo leer el texto, y eso es nulo. Las personas con discapacidad no entrarían a su portal si no cuentan con un lector de pantalla, ya sea en la computadora, que tenemos el JAWS, el NVDA, los más conocidos, y el lector que viene ya por defecto en los Android, en los iPhone, ¿no? Entonces, ya ellos tienen los lectores de pantalla. Lo único que les piden a ustedes es que hagan el contenido de tal manera que el lector de pantalla pueda leer la información, ¿sí? Entonces, hasta ahí más o menos son las primeras pautas, las más conocidas, no son todas,
del primer principio. En el segundo principio tenemos el operable. ¿Qué nos dice en el operable? Dice que los componentes de la interfaz de usuario y la navegación debe ser manejable. A ver, ¿qué pautas encontramos aquí? Teclado accesible. ¿Eso qué quiere decir? Que un portal web debe poderse manejar a través de los tabs, o sea, sin utilizar el mouse, porque las personas con discapacidad visual no utilizan mouse. Ellos se guían a través del tab, todo el manejo y tanto del inicio hasta el fin, lo hacen a través de un teclado. Entonces, lo que ellos hacen es acá, ¿no? El tab, como ustedes pueden ver en esta página, se está mostrando, ¿no? El resaltado de dónde me encuentro. Esto de aquí está en un criterio de las pautas de accesibilidad y es que no solamente es porque quiere que esté recuadrito amarillo porque se ve bonito, no. Eso de ahí es uno de los criterios que de repente los vamos a ver acá más abajo. Eso indica que a las personas que tienen dificultad de concentración o se pierden rápido o se desconcentran rápido, les permite saber dónde están. Entonces, ese textito amarillo no son para las personas con discapacidad visual, pero sí son para otro tipo de discapacidad, que sí se tienen que considerar, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, a través del teclado yo puedo navegar en todas las secciones. Tiene que ser navegado en todas las secciones. No hay ninguna sección que el tab no pueda pasar. Tiene que estar en toditas, ¿sí? Si ustedes están viendo que de discapacidad, que estoy ahorita situada ahí, se me pasa, no sé, pues a software que está por acá, significa que no está bien maqueteado, no está bien ordenado la arquitectura de su HTML, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí sí se encuentra ordenado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el segundo principio, que todos los portales web deben ser manejados con un teclado accesible. Asimismo, nos dice otra de las pautas, el tiempo suficiente. Debemos proporcionar el tiempo suficiente a los usuarios para poder leer y utilizar el contenido. Aquí vienen los famosos pop-up, ¿no? A veces publicamos información en un pop-up porque es llamativo, porque es bonito, pero a los 3 minutos se desapareció. Y es más, a una persona que no cuenta con discapacidad ni siquiera terminó de leer. Entonces, este principio nos indica que tenemos que considerar el tiempo suficiente, ¿sí? Asimismo, también ataques epilépticos. A ver, no diseñar contenido que pueda causar ataques epilépticos. Los ataques epilépticos normalmente lo vemos cuando ustedes, por ejemplo, yo ahorita en este momento me encuentro viendo el portal aquí tranquilamente, estoy leyendo y de la nada me apareció un aviso o el famoso pop-up que les digo. La persona que estaba concentrada leyendo alguna información, de la nada le pasó y vino otra ventana y esos destellos, aunque para ustedes parezca algo irrelevante, para ellos sí lo es. Incluso eso, destellos así, puede causar ataques de epilepsia. Entonces tenemos que evitar a toda costa nulo los pop-ups, ¿sí? Incluso eso se le dijo al equipo de GOPE de la PCM y ellos, como pueden ver, no consideran pop-ups, consideran un cintillo verde, no sé si ustedes lo habrán visto, hay un cintillo verde donde dice importante, se ha publicado tal documento, ¿no? Ya no utilizamos los famosos pop-ups. ¿Qué más nos dice el segundo principio? Nos dice la navegación. Tenemos que proporcionar formas para ayudar a los usuarios a navegar, a buscar contenidos y a determinar dónde están ellos. Aquí podemos encontrar los famosos migajas de pan. No sé si muchos de ustedes, los desarrolladores, lo conocen. Estos son los famosos migajas de pan. Miren, dice, estás en accesibilidad web. Una rayita, WCAG 2.1, una rayita, principios y pautas WCAG 2.1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sé dónde estoy. Yo sé dónde estoy. ¿Cuál es la principal página en la que estoy? La accesibilidad web. Y me está indicando dentro de esa página dónde estoy. Entonces, esto de la navegación es proporcionar ayuda para que las personas con discapacidad sepan dónde se encuentran y no se pierdan en su contenido. Porque muchas veces los portales web de las instituciones públicas, hablo en general, no saben publicar este tipo de información ordenada y las personas con o sin discapacidad se pierden en su portal, ya no saben ni dónde estaba el inicio y lo único que hacen es actualizar la página y ya se les actualizó todo.
Y ese es el motivo por el que no tienen este tipo de... Y mira, si yo quiero, puedo regresar acá y me regresa a la página anterior, sin estar haciendo el clic anterior, ¿no? Entonces yo puedo hacer de forma rápida, regresar de principios a pautas, me puedo regresar acá, cosa que no puedo hacer si yo doy flechita anterior, me va a llevar a las vacas 2.1, ¿verdad? Entonces, esto de acá ayuda muchísimo a las personas, a todos, en general. Nosotros tenemos que ansiar la accesibilidad universal, y no solamente para las personas con discapacidad, también para las personas sin discapacidad, ¿sí? Entonces, la última pauta, ¿ya? Y que es nueva, que solamente se la van a encontrar ustedes en las vacas 2.1, son las modalidades de entrada. ¿Qué dice? Facilitar a los usuarios operar la funcionalidad a través de varios métodos de entradas, además del teclado, ¿no? Entonces podemos, a través de esta pauta, le van a dar varios criterios que ustedes pueden programar, y no solamente les pueden facilitar por teclado, de repente ahí le dan otro tipo de pautas que ustedes también podrían considerar, ¿sí? Entonces, vayamos ya al principio número 3, comprensible. ¿Qué significa el principio comprensible? Que la información y las operaciones de usuario deben ser comprensibles. ¿Qué dice la pauta? Legible, previsible y asistencia de entrada de datos. A ver, legible dice hacer contenido de texto legible y comprensible. No sé si ustedes, parte de su equipo ha estado en la migración al GovP, de su portal al GovP. El equipo de la PCM lo que les pedía para poder detallar, por ejemplo, el nosotros les pedía que ustedes utilizaran terminologías que los ciudadanos puedan entender. O sea, nosotros de repente somos profesionales, somos técnicos, usamos bastante el criterio de palabras ya técnicas, pero las personas con discapacidad no les van a entender. Entonces, ¿qué dice el criterio? Que utilices textos legibles. Por ejemplo, nosotros en CONAIS tenemos el distintivo vehicular. Ya, ustedes de repente a lo mejor no saben qué es un distintivo, y mucho menos lo sabrán los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer para que los ciudadanos puedan entender distintivo vehicular? A lo mejor tarjeta vehicular, carné vehicular, puede ser uno de los sinónimos que pueden utilizar en vez de usar la palabra tan compleja que es distintivo, ¿sí? Entonces, aquí como pueden ver en el que hacemos, lo que GovP ha hecho es hacer que ustedes hagan un texto de tal manera que los ciudadanos sepan qué es CONADIS, qué hace, ¿no? Para que así nomás en pocas palabras y en texto legible, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice el principio 3. El previsible nos dice hacer la apariencia y la forma de utilizar las páginas web previsibles. ¿Eso qué quiere decir? Un diseño minimalista, un diseño no recargado, un diseño tan simple, con colores, 2, 3 colores suficientes y el texto adecuado, ¿sí? Y por último nos dice la asistencia de la entrada de datos. Los usuarios de ayuda evitarán y corregirán los errores, ¿sí? Como último principio tenemos la robustez. ¿Qué nos dice este criterio de accesibilidad? Dice, el contenido debe ser suficientemente robusto para que pueda ser bien interpretado por una gran variedad de agentes de usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Incluyendo tecnologías de asistencia. Por ejemplo, su portal del PJ es accesible con los navegadores de Chrome versión 10. Es un ejemplo. De aquí a un año, o no sé, porque la tecnología avanza tan gigantado que de repente puede ser el próximo mes, tenemos otro tipo de versión o otro navegador que nació así de nuevo, ¿no? Entonces, nuestra página web está preparada para ese tipo de cambios. Nos afectará que otro usuario ya haya utilizado el Chrome de la última versión y no pueda acceder a nuestro contenido. Entonces, lo que nos dice el principio de robustez, aquí les van a dar criterios de compatibilidad, donde le dice, maximiza la compatibilidad de los agentes de usuarios actuales y futuros. Nos prepara, estos criterios de aquí nos prepara para que nuestra página web sea soportada con el cambio de la tecnología, con el cambio de los tiempos, ¿sí?
incluyendo tecnologías de asistencia. Aquí, cuando hablo de tecnologías de asistencia, estamos hablando de los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla no se quedan estancados como ustedes creen que existe uno y hay nada más. La versión de JAWS hay hasta la versión 19 y creo que ya está próxima a salir la 20. O sea, hay desde la versión 15, 16, 17, 18. Así como el JAWS, también hay el NVDA. La diferencia de ambos lectores es que uno es pagado y el otro es gratuito, ¿no? Y también es totalmente diferente. Cuando nosotros nos referimos a los lectores de pantalla, pensamos que los lectores de pantalla todos son iguales, y no es así. Yo les pregunto a ustedes, el celular Android será igual que un Apple? No, ¿verdad? O el sistema operativo Android será igual que un iOS, no, ¿verdad? Porque tiene diferente tipo de sistema operativo. Lo mismo pasa con los lectores de pantalla. Ustedes con el JAWS podrán navegar con ciertas teclas, ¿no? Con ciertas teclas podrán navegar, acceder, y ya estás acostumbrado. Y tú le das a una persona con discapacidad el NVDA y en su caso usa el JAWS, le generas confusión porque le estás dando dos sistemas software, en este caso, totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, el principio de robustez nos prepara para eso, para el cambio tecnológico, tanto de los que soportan nuestras páginas web y también las tecnologías de asistencia, que vienen a ser los famosos lectores de pantalla, ¿bien? En ese caso ya hemos visto los 4 principios. Y como ustedes pueden ver, los principios tienen sus pautas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 4 principios de los cuales ya hemos mencionado: perceptible, operable, comprensible y robusto. Y dentro de estos 4 principios tenemos 12 pautas, ¿no? Que ya la hemos visto a detalle cuáles son esas pautas, las principales pautas, porque hay muchas más, ¿sí? Y venimos con el tema de 61 criterios de conformidad. Los criterios de conformidad son los requisitos concretos que tenemos que cumplir y que tenemos que testear, ¿sí? Nosotros tenemos 3 niveles de accesibilidad. Desde el nivel más básico, que es el nivel A, que es lo que debe cumplir, lo que se debe cumplir por ley y por norma. El nivel de criterio AA, que es lo que se debería cumplir. Y el nivel de criterio AAA es que si se cumple, muchísimo mejor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, así, para que ustedes lo puedan entender, de estos 3 niveles de accesibilidad? A ver, en el nivel A vemos todo el tema de criterios de accesibilidad de HTML, por ejemplo. Estamos hablando de la arquitectura de una página web, ¿cierto? De la maqueta de la página web. En el criterio AA nosotros vamos a ver maqueta, HTML, también con el tema de los colores, tipo de letra, ¿no? Entonces ya estamos viendo HTML en A, y en AA estamos viendo HTML y hojas de estilo, ¿verdad? Para los desarrolladores, ya lo conocen, ¿sí? Entonces en el AA estamos viendo HTML y hojas de estilo, colores, todo ello, ¿no? Y en el AAA, lo que se diferencia de estos dos, vienen a ser los dos también, recoge los dos, pero le adiciona en lengua de señas. En lengua de señas es una obligación incrustarla en el contenido y en los portales web, ¿ya? De todo lo que tenemos, porque tenemos una ley, una norma que lo obliga, y también los criterios de accesibilidad también lo obligan, ¿no? El criterio que se debería cumplir es hasta el nivel AA, por legislación lo obligan, y como mencionan acá, si es que cumplen ustedes con lengua de señas, muchísimo mejor, ¿eh? Entonces, ¿cómo es que se evalúa la accesibilidad? Nosotros tenemos, aquí como pueden ver, hay tres actores principales para poder evaluar la accesibilidad. Una es la evaluación automática. Nosotros podemos generar código de páginas web, ¿no? Podemos hacer el tema de... ustedes conocen el W3C, no sé si lo conocerán. El W3C tiene una página de validación, ¿ya? Vamos a entrar un ratito para que lo conozcan, ¿ya? Validate. Nosotros aquí en el W3C lo que les hace es decir, por ejemplo, pongan su página web, vamos a poner cualquier página web, y vamos a evaluar el criterio de accesibilidad. Aquí este validador lo que nos va a dar
es varios criterios, nos va a poner de colores, de color amarillo, de color rojo, qué es lo que no se está cumpliendo. Y esto es un validador automático, ¿no? Este es un validador que ya se ha programado, ¿no? De tal manera que les está indicando, de acuerdo a los lineamientos, les está indicando. Por ejemplo, aquí, ¿qué les dice? ¿No? Les dice que en la columna 60 de la línea 60 de la columna 3783, dice que ustedes tienen acá una observación. Los amarillos son observaciones, ¿ya? Son observaciones que si ustedes la corrigen mucho mejor, pero las que son errores, las que son de color rojito que están viendo aquí en pantalla, sí se deben de corregir, porque un error amerita de que sí efectivamente no se está cumpliendo con nada, ni siquiera con lo más mínimo de lo de accesibilidad. Así que se tienen que echar a buscar cuál es la línea y qué cosas tienen que hacer ahí, ¿sí? Así como este validador automático, nosotros desde CONADIS también hemos implementado una herramienta de accesibilidad parecida a esta, pero la comparación de esta es que está en español. La que está del W3C es una herramienta de validación automática, pero está en inglés, ¿sí? Entonces, acá nosotros hemos implementado la herramienta de accesibilidad, para lo cual ustedes ponen su correo electrónico, ponen el sitio web y le dan botón en validar. Posteriormente a ello, les va a dar un gráfico donde les dicen cuánto es el nivel de cumplimiento de accesibilidad al nivel A. Aquí está el nivel A, ¿sí? Al nivel A. Y cuál es el criterio que debe ser revisado por un experto. Aquí también les está diciendo el 4.3% debe ser revisado por un experto. Y que no cumple el 38.0%. Ustedes ponen acá el imprimir diagnóstico nivel A y les va a imprimir un PDF con la información a detalle similar a esta, pero en español, ¿sí? Entonces, estábamos viendo que la primera evaluación es la evaluación automática. Lo puedes hacer a través de esos validadores que les he mencionado. También hay otros que los vamos a ver a detalle en un video para que lo puedan entender, ¿sí? No me quiero ir más del tiempo. La segunda evaluación es por un evaluador. Dice que su portal web, después de haber sido revisado por estos validadores, por estos JavaScript que podemos hacer, tiene que revisarlo un experto. Un experto quiere decir que es una persona que tiene el conocimiento de los lineamientos y le hace una revisión, ¿ya? Para la evaluación experta ustedes pueden solicitar, ¿ya? Tanto como la otra que les voy a mencionar al CONADIS para poderles testear a ver si efectivamente cumplen o no con la accesibilidad, ¿sí? Y la última evaluación son la prueba con los usuarios. Ya, esto quiere decir, ya que este es un flujo de evaluación de accesibilidad, quiere decir que el último flujo para decir si un portal es o no es accesible es hacer la prueba de usabilidad con las personas con discapacidad. Vale decir que, por ejemplo, le voy a decir, Elizabeth, por favor, testéame este portal o testéame la mesa de partes virtual que he escuchado que tiene bastantes problemas. Fíjate si ya puedes acceder. Fíjate si efectivamente lo que tú me observaste ya se subsanó. Entonces, Elizabeth va a agarrar, va a entrar y va a decir, ¿sabes qué? Sí, ahora sí puedo acceder. O no, mira, ya puedo acceder a esto, pero me falta esto. Corrígelo, por favor. ¿Ya? Esta evaluación es retroalimentativa. Eso quiere decir que una vez que nosotros tenemos un portal web accesible, no significa que ya está accesible y que siempre va a ser accesible. La accesibilidad mínimo, lo recomendable es volver a hacer esta retroalimentación de evaluación al año mínimo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos portales, y no me va a dejar mentir Elizabeth, que publican y son muy accesibles. Oye, al principio, qué bien, están ustedes implementando la accesibilidad, qué bien, los felicito. Y aquí al año, oye, ¿qué pasó? Tu portal ya no es accesible. Podía acceder y ahora ya no puedo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque se deja de hacer la evaluación de accesibilidad en retroalimentación. Esto es la accesibilidad, no es algo que se cumple y se deja. Es algo que constantemente hay que evaluarlo y hay que retroalimentarlo, ¿sí? Entonces, esta evaluación siempre se hace, ¿ya? Para mantener, para garantizar que efectivamente cumplimos con el tema de accesibilidad y lo mantenemos, ¿sí?
Entonces, creo que ya me fui del tiempo, me hubiera gustado darles este video para que lo vean, pero bueno, resumiendo, ¿cuándo cumplimos con el tema de la accesibilidad? Dice, cumplir con las pautas de accesibilidad que les he mencionado no es lo mismo que ser accesible. Un portal web puede cumplir con todas las pautas, o sea, las WCAG podemos seguirlas a pie de la letra. Podemos pasar todos los test automáticos, todos los test que les he mencionado acá, de repente ustedes lo testean y tienen 0 errores. Puede parecer accesible, ¿sí? Pero, sin embargo, puede seguir teniendo barreras de acceso. ¿Y eso por qué pasa? Pasa porque no hacemos la última evaluación, el testeo de usabilidad con las personas con discapacidad. Y donde ellos son las personas que nos pueden decir si eso no es accesible en nuestro portal, ¿sí? Y entonces, el objetivo no es solo cumplir con las pautas, sino verificar que éstas sean accesibles a través de la usabilidad de las páginas web por las personas con discapacidad, ¿sí? Las pautas son herramientas que nos ayudan a nosotros, los desarrolladores, los especialistas, a poder llegar a la accesibilidad. Solamente son una herramienta, es como decir un carpintero, su martillo. Pero ¿será el martillo el que ya puede hacer un mueble? No, ¿verdad? El martillo es una herramienta para poder cumplir un objetivo. Lo mismo son las WCAG y los lineamientos de accesibilidad que les he mencionado, del W3C. Vienen a ser sus herramientas de ustedes. La información de contacto, me olvidaba algo muy importante que tienen que considerar y sobre todo colóquenlo en su mesa de partes virtual. Ustedes siempre tienen que poner una información de contacto para que las personas con discapacidad puedan reportarles barreras de acceso. ¿Eso qué quiere decir? De repente yo lo hice testear por una persona con discapacidad y esa persona con discapacidad me dijo, ok, perfecto, sí pude acceder, todo bien. Pero de repente ya cuando mi aplicativo, mi página web sale, ¿no? Sale ya en producción, tengo por ahí personas con discapacidad que me dicen, oye, tu portal no es accesible, no puedo acceder. Y va a pasar, eso siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad no todas tienen el mismo conocimiento, no todas. Y a lo mejor por ahí una de ellas es un poquito más especialista y le encontró un error específico, que a lo mejor sería... Entonces se le pone una información de contacto para que las personas puedan transmitir y a lo mejor les puedan ayudar, porque ¿quién mejor que ellos decirles si eso no es accesible en sus páginas web? ¿Sí? Entonces es importante que me hagan una información de contacto, un correo, un número de teléfono donde estas personas puedan llamar y les puedan decir, les puedan orientar, les puedan decir qué barreras se han encontrado para que ustedes, los desarrolladores, corrijan esos errores y evitemos y hagamos cada vez la página más accesible, porque nunca se va a llegar al 100% de accesibilidad. Sí, eso lo tenemos que tener bien en mente. No es que porque yo cumplo los criterios ya es accesible, no. Nunca se va a cumplir al 100, siempre va a haber personas por ahí que no van a poder acceder. Para eso hay que darle una información de contacto. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Y ya para la ronda de preguntas voy a estar presta para poder absorber sus consultas. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Gabriela Susana García Garayar. Ella es especialista, ingeniera del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y nos ha presentado el tema accesibilidad en medios y plataformas digitales. A continuación tenemos la presentación del magíster Freddy Huarcay Abril. Él es especialista del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y nos va a presentar el tema producción audiovisual accesible. Adelante. Muchas gracias, Cristian, muy amable, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha claro? ¿Me confirma, por favor? Sí, se te escucha claro. ¿Sí? Más bien, por favor, un instante, Freddy. Gabriela, por favor, estás compartiendo tú ya tu pantalla para que puedas dejar de compartirla. ¿Donde dice dejar de presentar? Perfecto. Listo, más bien, Omar, por favor, para que puedas presentar las diapositivas del magíster Freddy, por favor. Adelante, Freddy, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Gracias, en todo caso, al Poder Judicial por abrir este tipo de espacios para poder conocer de qué manera las personas con discapacidad deben y tienen el derecho de poder acceder a una información clara, precisa, inmediata y sobre todo justa. Quiero saludar también a todos nuestros invitados quienes se están enlazando
tengo entendido que es a nivel nacional esta transmisión en vivo, lo cual me agrada y les agradezco profundamente por haber confiado en mi persona y poder hablar un poco de este tema que de hecho todos de alguna forma escuchamos hablar. Esta es una segunda jornada, la primera muy interesante, que de hecho nos ha dado luces para poder un poco orientar mucho más eficiente, de repente, más eficaz el trabajo que realizamos dentro del sector público que estamos desarrollando. Un poco para recordar, y antes de entrar básicamente al tema técnico sobre la producción audiovisual, nosotros un poco tenemos que quería hacer un recordaris con referente a la cantidad de personas con discapacidad. Ahora me voy a centrar básicamente en las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? ¿Y qué nos decía el ENEDIS en el año 2012? Donde se estimaba 1.575.402 personas con algún tipo de discapacidad a nivel nacional. ¿Sí? Ese era más o menos un rango, una luz que nos daba unos datos, por así decirlo, los más cercanos que podría haber para saber cuántas personas con discapacidad existen en nuestro país. Luego salió en el censo del 2017 un aproximado de 3.209.261 personas, que bueno, prácticamente representa el 10.3% de la población total a nivel nacional. Entonces estamos hablando de un grueso de personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Pero si aterrizamos un poco más y nos centramos básicamente en las personas con discapacidad auditiva, la población con diagnósticos relacionados a las deficiencias de audición inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, que es el CONADIS, lanzan hasta julio de este año a 29.297 personas. Si bien es cierto, todos conocemos que no todas las personas con discapacidad están inscritas dentro del Registro Nacional, que eso sería lo más ideal y ese es uno de los objetivos que tiene justamente el CONADIS para poder tener una base de datos más específica, más clara. Y bueno, muchos ven ahora los canales de televisión y generalmente se ve mucho el contenido audiovisual en el Canal 7 TV Perú, que sí, pues contiene el intérprete en lenguaje de señas en programas específicos. También debemos recordar que existe una ley, ¿no es cierto? La ley 29535, que básicamente reconoce oficialmente la lengua de señas peruana. Entonces, el lenguaje de señas en estos momentos es bastante discrepante, por así decirlo, porque una persona que tiene la discapacidad auditiva aquí en Lima, sus señas son distintas a la que tiene en Loreto, a la que tiene en La Sierra, o de repente a una persona que está en Arequipa, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de estas personas pueden haber adquirido la discapacidad de nacimiento y dentro de su hogar obviamente contemplan señas que de alguna forma les ayuda a comunicarse en base a ese movimiento, ¿sí? Sin embargo, aquí en Lima puede haber otro tipo de señas. Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar el curso básico de intérprete de lenguaje de señas, a mí no me llamaban por mi nombre, Freddy, deletreando mi nombre, sino me pusieron una seña, hicieron esto. Y cuando decía, ¿y dónde está? Eso quiere decir que eras por la sonrisa, ¿no? Por la alegre. Entonces ellos definitivamente logran hacer una serie de gestos de acuerdo al momento y de acuerdo a la necesidad. Entonces, por eso que la lengua de señas peruana en estos momentos todavía no se está regulando como debería ser. Están en ese proceso. El Ministerio de Educación tengo entendido que es un trabajo arduo que están realizando para que realmente se unifique y que la lengua de señas peruana sea a nivel nacional. Que los niños que están estudiando nivel primario, secundario, ya tengan un lenguaje de señas homogéneo, que todos se puedan comunicar de la misma manera, que no haya esta diferencia de señas. Bueno, eso vamos a dejarlo por ese lado. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir dentro del marco de la accesibilidad, en este caso a la información de las personas con discapacidad auditiva, y contemplar justamente temas técnicos, que no necesariamente hay que ser especialistas audiovisuales o ser editores, sino conocer básicamente cuál es el contexto, de qué manera es que vamos a ser eficiente, eficaz
poner el picture in picture, que es el cuadrado del intérprete en lenguaje de señas. Y eso es lo que vamos a hablar un poco ahora de ese tema. Pasamos, por favor, la lámina. Pasamos la lámina, por favor. Ahí está. Perfecto. Entonces, nosotros en el tema técnico audiovisual contemplamos los planos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que contemplar desde el momento de grabar un audiovisual, considerar que dentro de mi plano, de mi encuadre, deje un espacio donde yo, en postproducción, pueda colocar al intérprete en lenguaje de señas. Y ha pasado que el camarógrafo hace un registro, por ejemplo, de alguna ministra, de algún ministro, de alguna autoridad, de alguna institución, donde hay un desarrollo que la ministra está visitando o el presidente de la República está haciendo algún seguimiento, algún caso, o está en una conferencia de prensa, lo que fuera, y el camarógrafo no se está percatando realmente en este tema y al momento de poner el lenguaje de señas está tapando, en este caso, la escena que en sí ha grabado. Entonces, para eso, los camarógrafos tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer su producción audiovisual desde el momento de grabar las escenas. Aquí estamos viendo en este recuadro, en esta lámina, cuáles son los planos generalmente que se suelen utilizar dentro del lenguaje audiovisual. Estamos hablando de los planos abiertos, cerrados, elementos que son técnicos básicamente que un camarógrafo bien lo conoce. Avanzamos, por favor. Seguimos con la siguiente lámina. Entonces, mientras pasamos a la siguiente lámina, vamos a indicar en todo caso que el intérprete de lenguaje de señas, si bien es cierto, es un elemento que muchos audiovisualistas dicen, pero ¿para qué vamos a poner un elemento adicional? Me está tapando el encuadre. Y bueno, cuando esto pasa, definitivamente estamos infringiendo justamente contra esa ley donde dice que debemos poner al intérprete en lenguaje de señas. A ver si me ayudan, por favor, con la lámina. Ok, muchas gracias. Ahora, la grabación del intérprete del lenguaje de señas tiene que tener elementos tan importantes como el encuadre. Nosotros en estos momentos estamos viendo a nuestra intérprete que está en un plano medio, ¿sí? Un plano medio, y estamos observando que la iluminación en este caso no es de repente la muy apropiada que digamos. ¿Por qué? Porque nuestro intérprete de lenguaje de señas, en esta ocasión, la modelo, se está apoyando de la luz natural, en la cual está reflejando la luz del día por la ventana y estamos viendo justamente a su lado izquierdo que le cae la luz con mucha más intensidad que al lado derecho. Entonces, lo ideal es justamente balancear este tema de luz. Nosotros, ¿por qué tenemos que evaluar ese tema que es fundamental? Las personas con discapacidad auditiva también pueden tener una baja visión. Pueden estar utilizando lentes. Entonces, al momento de agudizar su vista para poder ver al intérprete en lenguaje de señas, que ya de por sí en muchos casos lo ponen demasiado pequeño, imaginemos que esta intérprete está haciendo una interpretación de repente rápida porque tiene que seguir a la locución off o de repente a lo que está hablando el presentador en ese momento. Y si no hay una buena iluminación, definitivamente no se va a ver el movimiento de sus manos, ¿sí? Entonces eso ya es perjudicial, obviamente, y un obstáculo para la persona con discapacidad auditiva agudizar su vista y poder tratar de entender qué es lo que está interpretando, valga la redundancia, el intérprete. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Hay un aspecto también importante de tomar en consideración. Lo más lógico y lo más usual es ver a un intérprete en lenguaje de señas con un fondo blanco. Al costado estamos viendo una tela verde. Bueno, eso es con finalidades de hacer el croma y el blanco sea lo más blanco posible, así como la estamos viendo en estos momentos en el recuadro. ¿Por qué fondo blanco?
Es lo mismo que ustedes en estos momentos están observándome a través de esta pantalla y detrás mío estén pasando personas, estén pasando, ¿no? De repente por ahí está pasando una tía, mi abuelita, o mis hijos están fastidiando, ¿sí? Entonces, es distractivo. Ustedes que me están escuchando, pero la vista jala mucho más y van a empezar a distraerse. Entonces, no me van a tomar mucha atención o la debida atención, la cual es justamente la finalidad de yo estar presente. Entonces, es justamente por eso que necesitamos tener un fondo blanco, claro, con buena iluminación, para que no se mezcle el intérprete del lenguaje de señas justamente con los elementos que podrían estar detrás. Que en este caso podría ser, digamos, no sé, un reportaje que se haga en la calle, una noticia, y el intérprete del lenguaje de señas. Si estuviera calado y estaría flotando, definitivamente la persona con discapacidad auditiva estaría agudizando más su vista, tratando de entender más y le sería también perjudicial. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Muchas personas me preguntan, Freddy, ¿por qué es tan importante la vestimenta del intérprete? Sabes, mi video tiene muchas figuras, muchos colores, y quisiera que mi intérprete también tenga colores. O no, que es verano y tiene que lucir una blusa floreada. Definitivamente no es así. No es así. Se opta por tener la vestimenta color negro porque es justamente algo neutro, ¿sí? Lo mismo, se aplica la misma finalidad y el mismo concepto de tener las manos con un fondo neutro y se pueda notar las manos. Generalmente las intérpretes de lenguaje de señas lo hacen con manga corta para que sus manos estén tan libres de poder expresar justamente y poder hacer la interpretación como realmente debe ser. Y justamente nuestro público objetivo, que son las personas con discapacidad auditiva, puedan entenderlo y puedan visualizarlo mejor. Así que siempre usen polo negro. Por ahí que puede ser de repente el tema institucional, poner el logo de repente de la institución en un color blanco o puede ser color rojo, pero algo sobrio, que tampoco sea muy recargado. Hasta eso podría ser. Pero más elementos dentro del polo, estampados, letras, en absoluto. Polo negro y ahí queda. Pasamos por favor a la siguiente lámina. Cuando nosotros hacemos una locución en off, por lo general me piden hacer, por ejemplo, a mí me piden hacer las locuciones que sean lentas. Ni tampoco muy lento, ni tampoco muy rápido, ¿sí? Estilamos hacer, por ejemplo, para spots para radio con una locución bastante rapidita, ¿no? Y el intérprete de señas se va a bloquear. Cuando entramos a postproducción, el video que hayamos grabado y le incrustamos el picture in picture, que es el intérprete del lenguaje de señas, tiene que calzar, obviamente, y tiene que haber una sincronización entre lo que dice el audio, ¿no? Y lo que está haciendo el intérprete del lenguaje de señas. Entonces, para nosotros alcanzar ese ritmo, si la locución es muy alta, a mi intérprete la voy a tener que acelerar y va a estar así. Y definitivamente ahí estamos infringiendo también. Estamos confundiendo y no estamos dando el mensaje que queremos. Entonces, por lo que se requiere o se sugiere, las personas que hagan la locución en off de los reportajes, de las notas informativas, de lo que fuera que lo hace la institución, se tiene que hacer con voz calmada, pausada, que no sea tan lenta tampoco, sino que sea lo suficientemente entendible para que el intérprete pueda terminar de hacer la interpretación. Por ahí que menciona, digamos, un nombre dentro de la locución, ¿sí? Entonces, los nombres, como ya les había indicado, no necesariamente se hace deletreando con el intérprete del lenguaje de señas, que es el abecedario. Lo hacen con un apelativo, algo así decirlo, ¿no? Pero en este caso no lo conoce a la persona, entonces se ve forzado el intérprete de poder hacerlo de manera alfabética. Entonces, si el nombre es muy largo y lo dice muy rápido la locución en off, el intérprete se va a demorar en poder completar justamente el nombre y el video va a estar totalmente desfasado. Y ese material, de hecho, no va a servir como debe ser. Pasamos por el siguiente, por favor. Ok,
cuando trabajamos el tema audiovisual, contemplamos mucho la regla de 3/4, que es justamente lo que estamos viendo, la separación de la imagen en estos cuadrados. Yo les cuento esto como una especie de anécdota también, obviamente, y conocimiento, porque todos los días conocemos siempre algo, siempre estamos en un descubrimiento nuevo cada día, a pesar que podamos conocer de repente algún tema. En el Canal 7 tuve la oportunidad de recibir la llamada de la productora del programa Aprendo en Casa y me decía, necesitamos homogenizar cuáles son los estándares que deberíamos utilizar sobre el intérprete en lenguaje de señas. Que sea contemplado dentro de un margen adecuado, que esté regulado. Bueno, lamentablemente, todavía nosotros no contamos con una normativa peruana con referente al tamaño que vendría a ser el intérprete en lenguaje de señas. Entonces, se ha visualizado de que era muy pequeño lo que estaban lanzando. Entonces, por el conocimiento un poco y haciendo el testeo, es siempre importante, amigos, amigas, tener la participación de la sociedad civil. Ellos son básicamente los que nos van a decir si está bien o si está mal lo que nosotros estamos pensando o proponiendo para una mejora. En este caso, hice como un pequeño focus group con aproximadamente entre 12 a 15 personas con discapacidad auditiva y les pregunté sobre los tamaños que les había presentado. ¿Sí? Les presenté en 3 tamaños. ¿Cuál es para ustedes lo mejor? ¿Qué es lo mejor que ven? Y ellos coincidieron, la gran mayoría, en un tamaño estándar. Entonces, es por eso que se opta por agrandar el intérprete en lenguaje de señas. Y esto también por 2 finalidades, fíjense. Una, porque los mismos usuarios lo están exigiendo, que es así, que se ve mucho mejor. Ese es uno. 2, de que no van a estar agudizando su vista y tratar de entender al intérprete en lenguaje de señas. Y sobre todo es que muchos sordos, si no conocen una interpretación determinada, pueden ser porque estén en otra región, como ya lo he indicado, es que van aprendiendo, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, den en cuenta qué tan importante es tener un intérprete de lenguaje de señas que sea regularmente grande, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en el Canal 7 con el programa Sin Barreras de Gina Parker, un intérprete en lenguaje de señas con un formato mucho más grande. Ahí sí, de alguna forma, hemos sido ambiciosos en el sentido de romper un poco este paradigma donde dicen los directores de televisión en los canales de televisión que dicen, no, pues el intérprete de lenguaje de señas me quita espacio. Sí, donde debe estar mi letra, donde debe estar mi cintillo, donde debe estar mi publicidad, ahí el intérprete no, ya se ve muy recargado, que no sé qué. Entonces, se hizo la prueba y definitivamente quedó. El programa de Gina Parker tiene un tamaño bastante notable con referente a la posición del picture-in-picture del intérprete en lenguaje de señas, que si no me equivoco lo vemos en la siguiente lámina. Por favor, adelantamos. Bueno, previo a eso, la ubicación. Aquí es algo importante y de hecho también me ha llamado la atención en algunos casos donde vi que el intérprete de lenguaje de señas también estaba en el lado izquierdo, ¿sí? de la pantalla viendo nosotros. Generalmente se pone al lado derecho y esto por un tema de un orden lógico dentro de la composición de nuestro cuadro. Por ejemplo, todos leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen una práctica y recuerdan también, todos los canales de televisión, por lo general, su logo, ¿sí?, que le llamamos mosquito, su logo del canal, siempre está al lado derecho superior. Siempre. ¿Por qué al lado derecho superior? Porque ahí no vas a poner letras, entonces está fijo. Y es un mensaje subliminal, porque en todo momento me está recordando que es el Canal 2, que es América, que es TV Perú, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es eso. Cuando nosotros leemos de izquierda a derecha, nuestro punto visual, nuestro foco visual termina en la mano derecha, ¿sí? Y ahí es donde descansa la vista.
en todas las publicidades ustedes van a ver, y hagan esa práctica, cuando vean ustedes un panel o lo que fuera, se van a dar cuenta que el elemento más importante del mensaje en sí va a estar siempre ubicado en la parte derecha. Ahora, ¿se puede poner en la parte izquierda el picture and picture del intérprete de lenguaje de señas? Sí se puede, porque no hay una norma que me dice, no, Freddy, se tiene que poner en el lado derecho y se tiene que poner, no hay, no existe. Entonces, sí se puede contemplar. Por ahí que la composición del material audiovisual está muy recargado y no hay forma de poner al intérprete porque puede ser que el presidente de la República esté en ese lado o el ministro o la ministra esté en ese lado y no queremos sobreponer. Entonces, lo muevo, el picture and picture, y lo pongo. Pero en lo posible hay que ponerlo siempre en el lado derecho. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, y aquí es justamente lo que les decía, los formatos que nosotros trabajamos en NADIS. En el caso del programa de Sin Barreras utilizamos el 3/4 de pantalla. Ahí vemos a nuestro amigo Piscoya, bastante conocido él ya en el medio. Estamos utilizando prácticamente 3/4 de la pantalla con él. Al inicio decían, oye, pero se ve muy invasivo, como que de repente, no sé, la gente se va a sentir extraña. Ok, pero pongámonos a pensar justamente en nuestro público objetivo, ¿por qué está nuestro intérprete de lenguaje de señas en ese tamaño? Y definitivamente dimos en el clavo. No hemos tenido ninguna queja, al contrario, hemos tenido muy buenas opiniones por parte de la comunidad sorda con referente a este formato. Tanto así que en la producción interna que hacemos en el CONADIS utilizamos la mitad de pantalla. Ahí vemos a nuestra intérprete, Mariela se llama, y ella, por ejemplo, también está en un tamaño bastante grande. ¿En qué momentos no puedo usar este tamaño tan grande? Bueno, si bien es cierto, el programa Sin Barreras es súper dedicado a la temática de discapacidad, ¿sí? Bueno, tampoco sería extraordinario, como dice Gabriela, no todo va a ser accesible al 100%, pero intentamos un poco, de alguna forma, cambiar ese chip en los directores de televisión, como vuelvo a repetir, y puedan optar por agrandar un poco más al intérprete. En el caso de Mariela, nosotros podemos darnos cuenta que es un texto que va subiendo como un scroll, ¿sí? Va subiendo porque es puro texto. Y Gabriela sí tiene la posibilidad de poder hacer su interpretación en un tamaño mucho más grande incluso que Sin Barreras. Porque no estoy atentando, no estoy utilizando tantos elementos que se muevan. Entonces, mi foco visual, mi atención va a caer automáticamente en Mariela, que es la intérprete en estos momentos. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. La ley dice, la 29973, indica de que para que un material audiovisual sea accesible a la persona con discapacidad auditiva, tiene que tener subtitulado, ¿sí? Entonces, si no tenemos intérprete en lenguaje de señas, podemos utilizar el subtítulo. Pero aquí hay un tema también. Pongámonos a pensar en los niños, niñas, en los jóvenes, incluso en las personas adultas de la comunidad sorda que no saben leer. Muchos de ellos son analfabetos. No han logrado terminar ni siquiera la primaria. Entonces, estaríamos también atentando contra esa participación de la accesibilidad, en este caso, a esa información. Entonces, lo que se opta también es, y lo recomendable es poner intérprete de lenguaje de señas y también al mismo tiempo poner mi subtitulado. En el subtitulado hay que tener mucho cuidado. No hay que utilizar letras que sean Time Roma, letras que sean góticas o letras corridas, que eso no va a ayudar mucho en visualizarse. Siempre utilicen Arial o si no, hay otra tipografía que se llama Calibri, que también se deja ver, es descansado para la vista. El tamaño tiene que ser regular, no puede ser un tamaño tampoco invasivo ni tampoco muy pequeño, ¿sí? Es bueno utilizar a lo mucho 2 renglones, no hacer un párrafo de 3 líneas, es demasiado. 2 líneas a lo máximo y una línea de preferencia, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente imagen. Ok, y aquí más o menos es una muestra de lo que yo les decía cuando utilizamos al intérprete de lenguaje de señas con elementos que están detrás justamente del recuadro, ¿sí? Donde vemos un check,
ahí estamos observando al intérprete en un tamaño bastante aceptable. Las personas que están detrás, que forman parte del video, se están desplegando de manera independiente, no se está mezclando con mi intérprete en lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque tiene un recuadro color blanco, bastante iluminado, muy adecuado. Y también estamos usando el subtítulo. Y si ustedes se dan cuenta, en el subtítulo no está chocando con el intérprete en lenguaje de señas, no se está atravesando o no está detrás del intérprete en lenguaje de señas. Eso hay que tener mucho cuidado al momento de postproducir. Cuando estamos en la sala de edición y empezamos a subtitular, hay que pensar, primero ponemos a nuestro intérprete de lenguaje de señas, después subtitulamos si es que es necesario, o ponemos cintillo, el nombre del, no sé, pues del presentador, lo que fuera, ¿sí? Y cuando vemos, si nos damos cuenta en el lado izquierdo, ahí estamos viendo justamente lo que no se debería hacer con el subtitulado. El subtitulado está atravesando prácticamente el picture a picture del intérprete en lenguaje de señas. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, y este es justamente otra de los ejemplos los cuales tenemos que tener en consideración al momento de hacer un video que sea con gráficos. Aquí estamos un poco dando a entender de que debemos tener una distancia, ¿no?, de 2 metros en los parques al momento de sacar a nuestros niños, y en vista de la seguridad por el tema de la emergencia nacional que estamos viviendo por el COVID. Entonces, la gráfica está bonita, ¿sí? Ahí están la papá, hijito al fondo, los 2 metros, y aquí está la mamá con sus 2 hijos y están teniendo la distancia adecuada. Pero me toca poner mi intérprete en lenguaje de señas. Y ya la gráfica está hecha. Imagínense, estamos tapando una de las informaciones que tiene dentro del contexto del video, una de las más importantes, que es el papá con el niño. Pongo mi intérprete de lenguaje de señas y los tapé a ellos. Ahí ya no hay nada que hacer. Ese material no sirve y se echa a perder tremenda información que no lograría obviamente el objetivo de demostrar el distanciamiento que deberíamos tener. Pasamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, cuando hacemos la producción de los gráficos y nos ponemos a pensar desde el inicio, desde la concepción del video que vamos a realizar, y contemplamos que vamos a tener a un intérprete de lenguaje de señas, pasa lo que pasa en estos momentos. Hemos desarrollado la gráfica y hemos dejado un recuadrito para que sea una seña de que hasta ahí tienen que llegar mis logos, mis letras, mis gráficos y lo que fuera. Y ya en postproducción, cuando tenga mi intérprete de lenguaje de señas, le pongo y asunto solucionado. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, creo que esto ha sido en grosso modo un poco del tema audiovisual, de cómo es que manejamos nosotros este tema en el CONADIS y de qué manera ustedes pueden aplicarlo. Reitero, no es necesario ser audiovisualista, no es necesario ser editor, no es necesario ser productor ni camarógrafo, para conocer estos aspectos tan simples que debemos aplicarlos con la única finalidad de brindar información y accesibilidad a la información a este público objetivo, que es básicamente las personas con discapacidad auditiva. Por mi parte, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y me encuentro atento a alguna pregunta que pueda haber por parte de todos y todas ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Freddy Huarcaya Abril. Él es especialista del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad y nos ha compartido el tema producción audiovisual accesible. Pues bien, hemos llegado a la parte de la estación de preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta por parte de los participantes. Escribimos en el chat para solicitar la palabra o en todo caso podemos plantear la pregunta directamente. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, al parecer ha quedado todo claro. No tenemos preguntas por parte de los participantes. Sí, por favor. Hortensia, por favor, ¿estás compartiendo tu pantalla? Si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, por favor?
Bien, no, al parecer no tenemos preguntas adicionales hacia los ponentes. ¿Sí? Elizabeth, ¿tienes alguna pregunta? Disculpa. Cristian, no es una pregunta, sino más bien un comentario o un pedido, ¿no? Porque vemos en el tema de los audiovisuales que se está atendiendo y con justa razón a las personas con discapacidad auditiva, pero todavía hay un pendiente, incluso desde la misma ley 29973, respecto a la audiodescripción para personas con discapacidad visual. Como estuviste presentando, ¿no?, al principio de esta sesión, presentaste justo el video Dale la Vuelta. Podemos ver en este video que cuenta con el subtitulado y también cuenta con la audiodescripción. Es esa voz en off que a las personas con discapacidad visual van describiendo imágenes, escenas o efectos visuales que normalmente uno pierde, ¿no?, en un audiovisual, ¿no? Y esto, por ejemplo, en las noticias, qué importante sería tener una audiodescripción. Muchas veces pasan videos y nosotros no sabemos qué está pasando, ¿no? Eso es muy importante recordar, ¿no? Y en cuanto al uso a la navegación en las web, quería resaltar que no solamente usamos los lectores de pantalla, sino también los magnificadores o la inversión de colores, los contrastes, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que la población con discapacidad sensorial somos las personas que tenemos mayores dificultades para acceder a la información, y en la medida que tengamos en cuenta las herramientas que ya existen, pues podemos dar accesibilidad a cada vez más personas. Eso es lo que yo quería añadir. Perfecto. Elizabeth, si me permite, Elizabeth, como siempre, extraordinario tu punto de vista, porque, ¿sabes? Es importante, y justamente a lo que decía, ¿no? Es importante escuchar a la misma persona y que nos ayude justamente a orientar y a definir y afinar sobre todo el trabajo que queremos hacer. Y te agradezco muchísimo, Elizabeth, por esa observación. De hecho, te tomo la palabra y vamos a empezar a tomar en cuenta ese detalle y hacer el audiodescriptivo como tú bien lo indicas. Muchas gracias. Gracias a ti, Freddy. Y sí, nosotros desde Happy, ¿no?, estamos trabajando mucho el tema de los audiovisuales, por eso justamente estamos trabajando desde Accesine, ¿no?, la difusión de audiovisuales accesibles, de que los videos, todos los materiales que se produzcan en Perú sean accesibles para todos, ¿no? Exacto. Perfecto. Muy bien, gracias Elizabeth, Freddy, por sus intervenciones. No sé si tenemos alguna intervención más de parte de alguna persona. Bien, parece que no tenemos intervenciones. Entonces, antes de dar el uso de la palabra a la doctora Maruja Hermosa, les voy a pedir, por favor, a todas y todos prender solamente sus cámaras, por favor, para poder tomar la foto oficial del evento. Ya se ha hecho una costumbre con nosotros tomar una foto de esta manera. No podemos estar cerca físicamente, pero al menos virtualmente sí podemos estar. Por favor, encendemos nuestras cámaras. Encendemos nuestras cámaras, por favor. Está bien, Edwin, no te preocupes. Tranquilo. Me dice que no tiene cámara alguno. A ver, por favor, encendemos nuestras cámaras. Bien, Omar, ¿me ayudas, por favor, a tomar la foto? Muy bien, entonces estamos en 3, 2, 1... ¿Me avisas, por favor, Omar? Ya está, gracias. Listo, muchísimas gracias a todas y todos. Entonces, tenemos, antes de la intervención de la doctora Maruja, tenemos una pregunta de parte de Catherine Córdoba. Pregunta, ¿qué mecanismo o herramienta para una persona con discapacidad visual sería de mayor utilidad respecto para conocer el detalle de los servicios que brinda el Poder Judicial? Más aún teniendo en cuenta el día de hoy el tema de la pandemia, y si se puede lograr que todas las personas en condición de vulnerabilidad se sientan protegidas a través de este mecanismo. Por favor, de repente, tal vez Elizabeth o Gabriela. Sí. Bueno, lo que una persona con discapacidad visual utiliza por lo general para navegar, ¿no?, en el portal, digamos, en este caso del Poder Judicial, sería el lector de pantalla
o un magnificador o quizás ambos, ¿no? De acuerdo a su tipo o grado de discapacidad visual. Jesús Bloque. Sí, entiendo. ¿No? Entonces, Sí, eso sería correcto. para mí. Sí, Una mira, consulta. a ver. Buenas tardes. Sí. Una consulta. Con respecto a eso, doctora Elizabeth, el tema que usted estaba señalando con el juez de escucha es bien importante para mí en ese caso, porque trabajo en la comisión, en la CONAU. Entonces, yo estaba detallando el tema más que todo del aplicativo, el juez de escucha, programa Tu Cita, porque me dice que no leen, los lectores de pantalla no leen los códigos CAPTCHA, ¿no es cierto? O sea, las imágenes también, en todo caso, que tener, como usted bien lo dijo, un botón audible que señale, en todo caso, la imagen que se muestra ahí. No, Es o así. sea, lo que tiene que insertar es una opción de audio para que pueda escuchar un audio con un código de verificación y la persona pueda digitar el texto, ¿no? Los caracteres que le diga en ese audio, ¿no? Porque como vieron, los cuadros de edición están muy bien etiquetados y en eso los felicito. Solamente nos falta un código de verificación alternativo. Sí, mire, para complementar, Caterina, tu pregunta, en el chat te estoy dejando un blog, ¿ya? Un blog que exclusivamente habla sobre ese tema, sobre el tema de los CAPTCHAs y el W3C y cuál es lo más recomendable. Efectivamente, lo que ha mencionado Elizabeth es una de las muchas opciones que se le pueden dar a una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, mire, también, aparte de colocar un audio, lo que sería lo más recomendable es no poner este tipo cuando tú leas el blog te vas a dar cuenta, pero cuando ponen este tipo de palabras que son medias curviadas, no sé si tú te has dado cuenta, las personas con discapacidad a veces no lo perciben, porque si no pueden ver bien el texto normal, imagínate uno cursiado. Entonces, lo que se recomienda sí es poner códigos, operaciones matemáticas simples, por ejemplo, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 2, son operaciones que un robot no lo va a poder resolver, ¿ya? Y son bastante accesibles, no solamente para una persona con discapacidad visual, sino para una persona con discapacidad que no te pueda entender el texto curviado, o que apenas vienen grandes, chiquitos y todo eso, ¿sí? Entonces, te dejo el blog para que lo visites, léelo, es muy importante que lo leas, y te van a dar varias opciones, así como te estoy diciendo. Es excelente, muchas gracias, muy amable por su aporte. Gracias. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Entonces, no habiendo más preguntas, le damos el uso de la palabra a la doctora Maruja Hermosa Castro. Ella es jueza integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Adelante, doctora. Buenas tardes. Quiero agradecer hoy día a todos nuestros expositores, ¿no? A Gabriela Susana García Garayar del CONADIS, a Freddy Huarcaya y Elizabeth Campos Sánchez, quienes de una manera práctica nos han mostrado cómo comunicarnos de manera accesible. Elizabeth ha entrado directamente en nuestra página y ha testeado, ¿no? Ha probado las aplicaciones. Como les digo, el objetivo y la finalidad de este webinar era para resaltar la importancia de vuestro trabajo, para cuando entiendan cómo garantizar o cómo garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la justicia, no miremos al costado, esa es tarea de jueces, tarea de jurisdiccionales, no. Ustedes como comunicadores, como informáticos, son tan o más responsables de la accesibilidad, de garantizar esa accesibilidad. Y la finalidad, como les digo, es para sentirnos todos comprometidos a caminar en esa dirección. En estos 2 días, en estas sesiones, se ha partido por explicarles que dentro del modelo social se está apostando por entender que existe una diversidad, ¿no? Estamos apostando por ello. Y que hay que comunicarnos accesiblemente para todas y todos, ¿no? Hemos presentado, ¿no? Del 10% de las personas con discapacidad, la discapacidad visual tiene un alto porcentaje y la auditiva también. En cuanto a la discapacidad visual, es algo que podríamos implementar progresivamente con mucha voluntad y que es gratis. En el tema del auditivo tenemos que trabajar
el subtitulado, tenemos que trabajar de repente con los intérpretes en lengua de señas y eso tiene un costo. Entonces, pero poco a poco dentro de nuestro rol, ¿no? Por ejemplo, hemos entrado a testear la página de la Comisión de Acceso y ahí ustedes verifican que esta no es del todo accesible, ¿no? Si bien es cierto, los documentos importantes están accesibles, pero las fotos no. ¿Por qué? Porque las fotos no comunican información porque no tienen un subtitulado. Entonces, todos esos detalles se han podido ir captando, ¿no? En la mesa de partes electrónica, en el juez de escucha y en todas las comisiones. Por eso, el objetivo de este webinar era eso. Uno, comprender que estamos en una sociedad totalmente diversa. Dos, comprender que el acceso a la justicia es tarea de todos. Y tres, que tenemos que comunicar no solo lo que corresponde a la parte jurisdiccional, sino también dentro de las diversas actividades y todas que genera el Poder Judicial, ¿no? Acceso a la justicia, gestión ambiental, género, la ley 30364, el eje, todas cumplen una labor muy importante y sería grandioso que esa información se llegue a todas las personas, ¿no? Para garantizar que nuestros justiciables estén debidamente informados y puedan defender mejor sus derechos, ¿no? Bueno, yo no quiero extenderme y de verdad agradezco muchísimo la participación de nuestros expositores, agradezco muchísimo su participación y espero que todos estos 2 días intensos de capacitación se reviertan, como dice Elizabeth, en esas correcciones que se vienen haciendo a las páginas institucionales. Aprovechemos el blog que Gabriela nos está alcanzando, aprovechemos las recomendaciones que nos ha dado Elizabeth y Freddy en el día de hoy. Y bueno, pues declaro clausurado este evento. Muchísimas gracias a todas y todos y feliz noche. Agradecemos a la doctora Maruja Hermosa Castro, jueza integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Asimismo, agradecemos a nuestros ponentes del día de hoy, a los ponentes que nos han acompañado el día lunes en la primera sesión, y a todas y todos los que están presentes en esta sala y han seguido de manera atenta estas conferencias. Les recordamos que en el aula virtual van a poder encontrar ya la grabación de la primera sesión. Asimismo, la grabación de esta sesión la estaremos colocando en el transcurso de la noche del día de hoy para que pueda estar disponible el día de mañana. Recuerden que desde el día de mañana a las 8 de la mañana pueden ingresar a resolver el examen final del curso, el cual estará disponible, como les comento, desde el jueves 27, día de mañana, a las 8 de la mañana, hasta el día viernes 28 a las 11:59 de la noche. El examen dura 45 minutos, son 10 preguntas y son bastante sencillas porque están referidas a lo que hemos visto en estos 2 días. Un agradecimiento especial a nombre de la Comisión de Acceso a la Justicia, de parte de la doctora Yanette Yodilardi, jueza suprema y presidenta de esta comisión, a nombre de la Defensoría del Pueblo, del CONADIS, de la Junta de Apoyo para Personas Invidentes HAPI, y de la sugerencia de capacitación de la Gerencia General del Poder Judicial. Un agradecimiento a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Freddy. Gracias, Gabriela. Gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Natalia Díaz, Barreto. Gracias, Chacha. Lorena Huerta Perreau dice en el chat, muchas gracias. Joel, varios participantes han abandonado. Marcela Núñez Garces dice en el chat, muchas gracias. Nos vemos. Lili Vargas, Gracias, hasta luego. Natalia Díaz,